Bueno, y ayer el tema del día tenía que ver con la modificación de la empresa provincial de transporte de Mendoza. Justamente fue el tema del día, estuvo presente en todos los medios y fue motivo de muchos análisis porque se le dio media sanción en la Cámara de Diputados. Falta el tratamiento en el Senado de la provincia para que tenga fuerza de ley esta modificación y que la EPTM pase a ser la Sociedad de Transporte de Mendoza, una sociedad anónima unipersonal, una figura bastante particular que ha sido posibilitada por la reforma del Código Civil de la Nación, que posibilita que una única persona, ya sea física o jurídica, sea dueña de una sociedad anónima. Y justamente el accionista único, en principio, de esta sociedad anónima va a ser el Estado de la provincia. No se trata, sin embargo, de una sociedad del Estado, sino de una sociedad anónima, lo que implicaría, entre otras cosas, que los trabajadores, por ejemplo, pasen a formar parte de la ley de contrato de trabajo y pasen a estar en la órbita privada. Para seguir analizando este tema que hoy día ha seguido en la agenda de los mendocinos, hemos convocado aquí a la senadora del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Noelia Barbeito, a quien damos la bienvenida. Buenas noches, senadora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a ustedes y a todos los que están viendo. Bueno, queríamos preguntarte en primer lugar qué opinión te merece lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados y qué pensás que va a suceder ahora con los trabajadores de la EPTM. Bueno, verdaderamente los trabajadores tienen mucha incertidumbre, no solamente por sus puestos de trabajo, sino también por lo que vaya a suceder con la empresa provincial de transporte. Como vos bien decías, se va a conformar una sociedad anónima, unipersonal, y esto abre las puertas a la privatización, porque si bien en la ley está estipulado que no se podrán vender más del 49% de las acciones, sí dice que se lo puede gestionar de manera privada, y esto ya lo conocemos, lo que ha sido, cómo se gestiona de manera privada el transporte, ¿no? Lo que se busca es el lucro, no brindar un servicio a la comunidad. El trole es un patrimonio de los mendocinos, tanto porque es un transporte ecológico, porque brinda un servicio a los jubilados de nuestra provincia también, y, bueno, y sus trabajadores tienen mucha incertidumbre porque algunos de ellos van a ser absorbidos por esta nueva sociedad y otros van a ser trasladados a otras dependencias del Estado. E incluso en la misma ley dice, los que vayan a ser despedidos sin justificación durante los próximos 2 años se les va a dar el doble de indemnización. Y ya sabemos lo que pasa con las indemnizaciones. Lo que pasa, creo que el gobierno opina que los 90 fueron en vano y el neoliberalismo, las privatizaciones, echarle la culpa a los trabajadores de los problemas que tiene la provincia y plantear que la privatización es la única salida, claro que la vienen vaciando a la empresa. Entonces, por lo tanto, tratan de crear ese sentido común diciendo, bueno, la han vaciado, pero los trabajadores, yo tuve la oportunidad ayer de visitar los talleres y adoran esos troles porque los han hecho, muchos de ellos casi con sus manos, los han mejorado, les han puesto mucho empeño a cuestiones que estaban muy viejas para que brindar un buen servicio a la comunidad. Entonces, realmente esto ha generado mucha bronca y bueno, me parece que lo de ayer fue una vergüenza lo que han hecho. ¿No le creen desde el FIT al gobierno cuando dice que no se van a despedir trabajadores? Lo que sucede, en primer lugar, es lo que ha pasado en la historia. A los trabajadores del Banco Mendoza, a todos los trabajadores de los bancos, les dijeron también que no los iban a despedir, que los iban a trasladar, y pasó. Yo tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, cuando fue el conflicto de los municipales de Lavalle. Bueno, los trasladaron y después los despidieron. Y en la ley dice, los que vayan a ser despedidos sin causa, los próximos 2 años recibirán el doble de indemnización. Está bien eso, pero ¿por quién dice que al gobierno no les sale más barato muchas veces despedir trabajadores, quebrar la organización, que eso es lo que han intentado hacer, quebrar la organización de los trabajadores con tal de tener un negocio que a largo plazo va a rendir muchos más frutos, ¿no? Porque hay que hablar, hay que decirlo, el gobierno le perdona la deuda que tiene el trole actualmente. Se lo perdona para después que un privado venga y bueno, pueda hacer un jugoso negocio, la verdad. Ahora, la mayor parte del transporte público en la provincia está gestionado por privados. Digamos, decimos que es emblemática la EPTM, pero la verdad que la mayor parte, el mayor porcentaje está gestionado por privados. ¿Cómo funciona esto? Y si ustedes del FIT piensan que todo el transporte público debería ser estatal. Nosotros creemos que todo el transporte público debería ser estatal, controlado por los trabajadores y por los usuarios. ¿Quién mejor que los que toman todo el día el colectivo saben cómo podrían organizar junto a técnicos, trabajadores, por ejemplo, las frecuencias, los lugares por donde debería pasar? Y además que estas empresas de transporte reciben subsidios millonarios. Y recordemos, son subsidios que reciben por kilómetro.
no por cantidad de pasajeros. Así suba un pasajero o 100 pasajeros en un determinado trayecto, reciben jugosos subsidios por parte del Estado. No así la empresa provincial de transporte, que tiene una deuda con el Estado. Y otra cosa que decían los trabajadores, que haya una empresa provincial de transporte, también en un sentido es medio un control al boleto, al precio del boleto, ¿no? Ahora dicen que lo van a subir a 8 pesos. Bueno, el trole en un sentido funciona como un cierto controlador, porque si no tiene un piso de precio que muchas veces el privado no puede sobrepasar. Pero bueno, en fin, se intenta nuevamente sembrar esta idea de que lo estatal es malo, el trabajador estatal es malo y que lo mejor es la privatización, pero claramente creemos que esto va a ser perjudicial para los mendocinos. Por eso nos parecía tan grave que esto se decidiera en la legislatura con 2 semanas de tratamiento sin toda la información necesaria. Es algo fundamental para Mendoza su sistema de transporte. ¿Por qué no dar más tiempo para que se debata? ¿Por qué no pedir la opinión de todos y todas los mendocinos acerca de qué quieren hacer con la empresa provincial de transporte? Que no, esa empresa no es del gobierno, no es de los legisladores, no es de los partidos, es de los mendocinos. Ahora, el Estado, ¿cuál es el estado de la empresa provincial de transporte? Sabemos que tiene deudas y que podría mejorar en algunos aspectos. ¿Cuál sería la solución justamente para resolver esos problemas que tiene? ¿Considerás que convertirlo en una sociedad anónima no es la respuesta? ¿Cuál es? Bueno, en primer lugar, nosotros cuando presentamos el proyecto desde el FID, que los pusimos a disposición para la consulta popular, que se haga una consulta popular sobre este tema, que el pueblo de Mendoza decida, también planteamos que tiene que haber información sobre esto. Porque se habla, por ejemplo, de la deuda, de la rentabilidad. Bueno, si hubiera acceso a los libros contables de la empresa, podría verse ahí, número por número, realmente cuál es el estado de situación contable de la empresa. Después, los trabajadores venían denunciando embaciamiento y se hace esta cuenta que dicen que hay más trabajadores por trole que en el privado, ¿no? Sí. Está bien dicho. Bueno, y ahí lo que falta, ¿qué es? ¿Sobran trabajadores o faltan troles? Faltan troles, o sea, porque se lo puede mirar desde ese ángulo también, es totalmente legítimo. Entonces, en primer lugar, por tu pregunta, habría que conocer fehacientemente el estado de la empresa provincial de transporte, que se abran los libros de contabilidad y se discuta con toda la luz que puede haber sobre este tema, cuál es el estado de situación. Y por otra parte, por ahí no es lo que nosotros solamente opinamos, sino también lo que han manifestado sus trabajadores, que conocen en detalle cada uno de sus vehículos, cada una de esas tuercas, cada uno de esos cables, y que trabajan, la mayoría tienen más de 10 años de antigüedad. Entonces, conocen mucho de eso. Lo que ellos dicen es que hacen falta la inversión, mejorar los troles que hoy están, y también incluso tienen hasta un planteamiento del recorrido y todo cómo debería ser para brindar un mejor servicio. Nos parece que hay que escuchar muchas veces a los que día a día están llevando adelante esa tarea, qué tienen para decir. Ahora, la empresa, los mismos trabajadores reconocían que la empresa no es eficiente. Justamente uno de los motivos que decía el secretario de Servicios Públicos es que se necesita una empresa que sea más eficiente. ¿Cómo llegó la empresa provincial de transporte a esta situación? Porque tuvo un momento de mejoramiento, sobre todo con la instalación del metrotranvía, pero después parece que otra vez ha decaído, que nuevamente el servicio de trole no es eficiente, no cumple con los requisitos que debería tener. ¿Cómo llegó la empresa a esta situación? Bueno, justamente lo que vienen diciendo quienes trabajan allí es que se ha venido vaciando, ¿no? Vaciando, ¿qué quiere decir? Han comprado, en su momento han ido comprando unidades que eran unidades viejas, que eran unidades que necesitaban mucha reparación. Tienen troles adentro de la empresa que necesitan refacción y necesitan una inversión, es decir, se necesita que haya mayor cantidad de vehículos para que preste un servicio de manera más eficiente, ¿sí? Una cuestión que no quiero dejar de mencionar y que lo olvidé al principio es las mujeres del trole, que es la única empresa en nuestra provincia que tiene mujeres choferes, ¿sí? Tanto en el metro tranvía como en el trole, y eso es algo muy valorable y se ha hecho sentir en estos días porque son ellas las que con su fuerza y su determinación han hecho escuchar al menos la voz de un sector de los trabajadores en ellas, que reclaman por esta empresa provincial de transporte público.
público. Pero se llegó a esta situación porque se ha vaciado, y esto no es algo de unos años solamente, ¿sí? Esto ha venido de ambas gestiones, tanto del OCR como del PJ, que han desatendido a la empresa provincial de transporte y hoy quieren presentar como que la consecuencia lógica de esto es la privatización o la gestión privada, lo cual para nosotros es todo lo contrario. Hay que mostrar que hay determinación para poder hacer funcionar mejor la empresa. ¿Qué crees que va a pasar con el tratamiento en senadores? Bueno, a ver, en este punto, cuando Cornejo dice quiero tal ley, en la legislatura tiene la mayoría necesaria como para poder garantizar eso. Nosotros seguiremos acompañando a los trabajadores y esperemos que el gobernador escuche, ¿no? Ya decíamos la otra vez, no escuchó a las mujeres que pedíamos la emergencia en violencia de género, y se siguen sucediendo femicidios en nuestra provincia, a los maestros cuando les decían no aliten aula y en este caso tampoco a la privatización de la empresa provincial de transporte, porque además es muy triste lo que está pasando. Estamos a días de Navidad, a días de Año Nuevo y las familias el otro día decían, en vez de estar pensando con quién la pasaban, cómo la pasando, están pasando una angustia muy grande y el conjunto de la comunidad mendocina está también pensando en eso. Entonces, quizás muchos hoy no se estén enterando que nos están privatizando el trole y lo hagan recién el año que viene. Entonces, esperemos que así todo, en medio de las fiestas, se haga escuchar bien fuerte la determinación de decir no a la privatización del trole y seguir peleando por esto, aunque se vote, seguir peleando esa idea de que sería mejor que no sea privatizada. Senadora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hablábamos con la senadora Noelia Barbeito, ella es senadora por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, la semana que viene se tratará seguramente esta modificación de la EPTM allí en la Cámara de Senadores y veremos qué pasa en caso de aprobarse. A partir del 31 de diciembre dejaría de existir la EPTM y se conformaría a partir del 1 de enero de 2017 la Sociedad de Transporte Mendoza. Ahora hacemos un corte y después seguimos con más información.